Dios les bendiga a todos. Estamos hoy en 10 de enero 2021 para la clase de Escuela Dominical Iglesia Wesleyana de Aguas Buenas. Estamos en la lección 17. La Biblia habla a las personas. En la última lección que tuvimos, vimos que la lección pues nos llamaba en este estudio a que la Biblia nos da orientación moral. Y pues vemos en la palabra, ¿no?, varias cosas que nos hablan sobre lo que Dios aprueba y lo que Dios no aprueba. En esta lección, pues vamos a ver ahora cómo la Biblia habla a cada individuo. Y vamos a estar viendo unos pasajes bíblicos conocidos, pero que que enfatizan detalles, ¿no?, sobre cómo Dios habla a nuestras vidas a través de la palabra. Estaremos viendo el Salmo 1 en adelante y estaremos viendo también el Salmo 119. Varios versículos bíblicos, no todo. El Salmo 119 es el salmo más largo que hay en toda la Biblia. Y en este caso pues se van a ver varios versículos bíblicos directos al punto. El Salmo 1 ya se había tocado antes, pero presenta algo que muy bueno para nosotros entender. Dice aquí: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Entonces dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. O sea, ahí te lo define. O sea, bienaventurado ese hombre que no está haciendo lo incorrecto y hace lo correcto. ¿Y qué es lo correcto? Meditar en la ley de Jehová. Esa es la definición básica. Entonces te da lo que se llama una analogía de comparación, un ejemplo de comparación. El que medita en la palabra de Dios es como, y los que no meditan son como. O sea, nos da ejemplos para que entendamos eso. Entonces, por eso es que dice que el que medita en la ley día y de noche, y es su deleite la ley, dice: será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y en su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Y en nuestra iglesia wesleyana pues tenemos árboles justo al lado de los ríos, o del río que está al lado de nuestra iglesia. Y podemos ver que estos árboles crecen bien alto y crecen bien frondosos. El agua permite que crezcan de esa manera. Es un perfecto ejemplo para entender lo que Dios quiere para nuestra vida. Entonces el versículo 4 dice lo opuesto: pues el que no se deleita en la ley de Jehová y no medita de día y de noche en ella, son como el tamo que arrebata el viento. El tamo es la hojarasca, el caparachón, por ejemplo, de ustedes, por ejemplo, cuando granan gandules, saca el gandul, pues esa hoja, ese caparachoncito, lo que sea, vacío, que no tiene nada, eso se lo lleva el viento fácil porque no tiene peso. Esa hojarasca que cae, esa paja que cae, esos son los que no meditan en la ley de Jehová. Los que sí meditan son como árboles plantados junto a aguas, que crecen, que son bien altos, que son bien frondosos, y aun cuando pues viene la sequía, como todavía hay mucha humedad en esa tierra, se mantienen vivos. Esto es lo que se nos está diciendo por la palabra, por la Biblia. Entonces de aquí salta al Salmo 119 y dice, Salmo 119, 1, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. O sea, ¿quiénes son los perfectos de camino? Los que andan en la ley de Jehová. No, para que tú veas cómo la Biblia explica la Biblia misma. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová.
Por eso es que cuando Dios dice ser perfectos como yo soy perfecto, Dios nunca violaba su ley, su palabra. En eso pues nos da luz, nos arroja luz para entender mejor a qué perfección se refiere, porque evidentemente nunca vamos a ser perfectos como Jehová Dios, nunca vamos a ser perfectos como los ángeles, y cuando uno entiende eso y oye ese mandato de ser perfectos como yo soy perfecto, pues uno dice, eso no se puede. Pero aquí se nos presenta cómo yo soy perfecto si guardo la ley de Jehová. Dentro de la realidad humana de que a veces uno peca y a veces uno no guarda la ley y a veces uno peca. Pero mientras yo siga guardando, estoy caminando en esa perfección de un Dios que nunca fue en contra de su palabra. Esa es la perfección a que se refiere. De que fallamos, de que pecamos, Pedro lo hizo, Moisés lo hizo. O sea, ¿quién de nosotros se nos compara a Moisés? ¿Quién de nosotros se nos compara a Pedro? O sea, es para poder entender el concepto de perfección, que no es un absoluto imposible de alcanzar, es simplemente el deseo de obedecer a Dios. En palabras bien sencillas, perfección cristiana, simplificándola al máximo, es el yo quiero obedecer a Dios y quiero obedecer la Biblia, quiero obedecer la palabra de Dios. Eso se puede llamar como perfección cristiana. Nunca seremos como Dios, nunca seremos como Moisés, pero podemos vivir una vida de perfección, y entiéndase, es una vida que uno quiere obedecer la palabra de Dios. Así de sencillo. Y dice, bienaventurados los que, miren estas tres cosas que dice aquí, en el versículo 2 y 3 del Salmo 119. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tres cosas que piden sobre la ley de Dios. Tú eres feliz, bienaventurado si tú guardas los testimonios, la ley de Dios. Si lo buscas de todo corazón, no lo haces por cumplir, porque me dijeron que tengo que hacer esto, tengo que ir a hacer esto. O sea, el concepto de obligación desaparece y el concepto de amor a Dios, hacerlo de corazón, aparece en la vida del hombre. Lo guardan, lo buscan y entonces andan. Lo viven día a día, día a día. Volviendo a lo que dije al principio, esto que yo acabo de decir es perfección. Pero Roberto, a veces pecamos. Ajá, Moisés lo hizo, Pedro lo hizo. O sea, bienvenidos a la realidad humana. Pero perfección de parte, cuando Dios lo dice, obviamente no se refiere al Dios perfecto. Se refiere a esto, a guardar, a buscar y a andar. A que yo lo quiero de corazón, no lo hago por obligación y lo estoy poniendo en práctica todos los días. Meto las patas, pero sigo caminando y lo practico. Eso es la ley de Dios. Entonces dice aquí el versículo 4, tú encargaste, tú nos diste el encargo de que guardemos tus mandamientos. Ese es el encargo de Dios. ¿Qué es lo que Dios me dijo? ¿Cuál es mi tarea del día? ¿Cuál es mi asignación del día? Pues que guarde mi palabra. Así de sencillo. ¿Cuál es mi tarea para el día? Pues guarda mi palabra, dice el Señor. Eso es todo. No es tan complicado. No estamos hablando de embelecos y tonterías. O sea, es guardar su palabra. Versículo 5. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Conforme tú guardas la palabra, Dios va quitando el desorden, el caos, la confusión de tu mente y ordena tus caminos y de hecho ordena tus pensamientos. Mucho de lo que es la confusión del hombre viene por no guardar la palabra de Dios. Y cuando nos enfrentamos al mundo y tratamos de seguir al mundo, que cambia cada 2 o 3 años, las modas cambian, la manera de pensar. O sea, la manera en que yo pensaba cuando tenía 10 años
y ahora que tengo más de 60, son dos maneras completamente distintas en el mundo. Y si uno sigue al mundo, pues entonces está plop, 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 como la pelotita de ping-pong de un lado a otro, con las maquinitas esas con un LED, y tú ves que la pelotita así. Eso es seguir el mundo. Pero cuando uno guarda tu palabra, Él ordena mis pensamientos. Mira, pues, no hago esto. Ah, esto sí lo hago. Esto le agrada a Dios. Ay, y entonces mis caminos se ordenan, mi vida se ordena. Eso viene por el temor de Dios y la igualdad de la palabra de Dios. Versículo 6. Entonces no sería, ¿ves? Si yo guardo sus mandamientos, Él ordena mi vida, mis caminos, y entonces no pasaría yo los malos ratos, las vergüenzas, las malas situaciones, las malas conversaciones. Esas vergüenzas, esas situaciones, yo no las pasaría si guardo la palabra y dejo de seguir al mundo, con su pelotita que da de lado a lado. Cuando atendiese a tus mandamientos, yo no sería avergonzado cuando atiendo a tus mandamientos, cuando guardo tu palabra, cuando camino. Esas experiencias no ocurrirían si yo atendiese la palabra. Dice, te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Aquí tenemos que saltar del versículo 7 al versículo 11, que dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es bien importante que memoricemos la palabra. Bien importante. Lo que tú guardas en tu mente, el Espíritu Santo lo puedes usar para obrar en tu vida y dirigirte y darte convicción. Guardar la palabra tiene, o sea, no sé qué más decir sobre eso. O sea, tenemos que guardar la palabra porque memorizarla, porque el mundo nos está bombardeando con mucha información. Mucha de ella es diabólica, carnal, terrenal. Y se queda. Eso es el problema. A veces se nos queda en el sistema y aunque no lo querramos, la hemos memorizado. Esas frases, esas canciones repetitivas que nos dan constantemente con mucha vulgaridad y chabacanería y que tienden a ser más pegajosas de lo que uno se imagina, y se te queda ahí dando vueltas. Y eso, el mejor antivirus para eso, es guardar, memorizar la palabra de Dios. Aunque no seas bueno, aunque digas yo no soy bueno para eso, esfuérzate. Esfuérzate aunque te guardes un poquito de mucho, un poquito es mejor que nada. Bien importante. En mi corazón he guardado tus dichos, ¿para qué? Para no pecar contra ti. Dice aquí, te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tu justo juicio. O sea, apréndelos, memorízalos, que te guíen, que te dirijan en toda tu vida. Y nunca menosprecies cuando te hablen con la palabra, porque ella es lámpara a tus pies, lumbrera a tus caminos. Versículo 97, aquí el salmista nos da la clave, el secreto a cómo yo memorizo, cómo yo guardo la Biblia. Y dice, oh, cuánto amo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. O sea, si tú te recuerdas, cuando éramos adolescentes, eso era lo más que queríamos hacer, y aún como niños, romper las reglas. No vayas para allá, no cruces acá, no cruces la calle, no hagas esto. Y eso crecía, y específicamente cuando uno tiene adolescencia. O sea, si hay algo que no me gusta, tiene que estar aquí ya a las 11 de la noche, no me puede llegar más tarde. Y uno como adolescente decía, ¿por qué? Porque ¿qué hay de malo en llegar a las 6 de la mañana? ¿Qué hay de malo en estar toda la noche fuera? ¿Por qué yo no puedo hacer eso? ¿Por qué yo no puedo hacer eso? El desafío que hay en nosotros, y eso está ahí, por más viejo que uno sea.
Por más viejo que uno sea, eso está ahí. Y eso se rompe cuando tú amas la ley. La misma ley que uno quería romper porque no la ama, la ve como algo que hay que romperla, desafiarla. El que quiere crecer tiene que amar la ley de Dios, tiene que amar la palabra de Dios, tiene que deleitarse en ella. Tiene que ser un plato de comida gustoso, no puede ser un purgante. Tiene que ser algo dulce a tu paladar. Si tú no amas la ley de Dios, no la vas a poder guardar. Lo vas a hacer por legalismo, y no hay hombre que vivió feliz con un corazón legalista. El legalismo no te salva. El legalismo no te hace santo. Amar a Dios y amar su palabra, eso sí, te salva y te hace santo. Porque lo amas a Él y amas lo que Él dice, las palabras que Él te dice y que ya se escribieron. Eso es importante. Eh, Dice aquí en 98, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. O sea, la palabra nos da sabiduría. Los que han leído Proverbios lo han leído, en especial cuando tú lo lees en una versión moderna. Esos proverbios pues te dan mucha sabiduría. Y toda la palabra de Dios te da sabiduría para vivir la vida. Por eso fue que al principio de la pandemia del 2020, había algunos que pensaban que no había necesidad de cuidarse, pero Proverbios lo decía, el sabio ve el mal que viene y se prepara, se apertrecha. O sea, no es fe desafiar cuando no te has preparado. O sea, solo porque te prepares para algo, no significa que no tienes fe. La Biblia en Proverbios nos dio esa sabiduría. Y por eso es que durante la pandemia hemos usado mascarillas. No es falta de fe, como han dicho algunos. Todo lo opuesto es obedecer la palabra y saber que la mascarilla ayuda, pero eso no te va a impedir que te contagies. Pues ahí es donde entra la fe. Tú te pones la mascarilla, que es tu parte. Lo demás le toca a Dios y tú tienes que creerle que con la mascarilla tú evitas contagiar a otros o reduces el riesgo. Pero si son estas mascarillas de tela, pues sabes que el virus la va a penetrar. Pues ahí es donde entra la fe. Creerle a Dios que te va a proteger. Pero no significa que te quites la mascarilla. O sea, la palabra nos da la sabiduría para entender. Y por eso dice aquí, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Esta es una cultura, recuérdense que en la cultura de Oriente el anciano era respetado. Hoy en día en el Occidente, nosotros aquí, los jóvenes son lo extraordinario. Verse joven es lo que todo el mundo quiere, gastar miles de dólares en cirugías plásticas, porque ya el viejo no se le está dando la sabiduría, el respeto que tenían estas culturas de Oriente. El anciano, por eso es que ustedes ven en la Biblia que dice en Timoteo que no se puede reprender al anciano en público, se le tiene que amonestar como padre. Y eso se ha ido perdiendo y se le ha dado énfasis a los jóvenes. Si bien es cierto que se les había menospreciado y hay que darle su lugar en nuestra sociedad, nunca se debe poner un joven por encima de un viejo. La sabiduría de un hombre o mujer con edad, con canas, siempre debe ser respetada. Ellos aprenden. Cuando uno es joven, uno es bien atrevido y osado. Y entonces no piensa mucho en la muerte y en las cosas, en las consecuencias. Ya cuando uno ha vivido y ha perdido y le ha costado, esa sabiduría no se obtiene por los libros. Por eso dice aquí que más que los viejos me ha ayudado la palabra de Dios. Y entonces dice el 101, de todo mal camino contuve mis pies. ¿Cómo? Para guardar tu palabra. O sea, yo dejé de pecar con tal de poder obedecer la palabra.
Con tal de poder guardar la palabra de Dios, ¿por qué? Porque me deleita, porque amo a Dios, porque amo a la persona que me dio la palabra. Y por amor a Él, mira, yo dejo de pecar con tal de guardar su palabra, para agradarlo a Él. Eh, Dice aquí, no me aparté de tus juicios porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Eso es amor a la palabra de Dios. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. La palabra me hace sabio, me hace inteligente, y porque soy sabio e inteligente no peco. Tú demuestras inteligencia obedeciendo a Dios. Tú demuestras falta de inteligencia cuando empiezas a pecar y a desobedecer la palabra. Su palabra me guarda, su palabra me ilumina, su palabra me hace inteligente, me hace sabio y me gusta hacerlo. Cuando llegamos a ese punto de amar la palabra de Dios, deleitarme en ella, entonces no pesan. Los mandamientos de Dios no pesan. Ya uno no tiene que decir, caramba, pues ya yo no puedo hacer eso porque soy evangélico. Me lo estoy perdiendo porque ya me metí en la religión. Esa persona no conoce a Cristo. No conoce la palabra de Dios. Cuando uno conoce la palabra de Dios es como el niño que deja la botella de leche calientita y empieza a comer arroz, habichuela y bistec y chuleta, y tú no lo ves, que nunca uno dice, caramba, ya no puedo beber el bibí, porque ya ahora estoy con arroz y habichuela y carne. O sea, nadie se lamenta por dejar la botellita. Todos hemos aprendido lo bueno que sabe una comida caliente y saludable, y la botellita de leche no se le compara. Y cuando uno se está lamentando, pues ya yo no puedo jugar gallo, ya yo no puedo hacer esto porque estoy en la religión, pues esa persona no conoce, no se deleita en la palabra de Dios. Pero cuando uno se deleita en ella y la conoce, entonces uno dice, es que de verdad no me interesa. Esto es mejor. Es que me enriquece, me hace sabio, esto es mejor. ¿Para qué yo quiero volver a eso? Ya entonces tú notas el cambio de actitud, porque te gusta, te deleita y no quieres volver al otro. Eso es la palabra de Dios. Eso es la palabra de Dios para nosotros. Y sería bueno que todos leamos completo el Salmo 119, por más largo que sea, porque está tan rico, tan lleno de la sabiduría y la palabra de Dios. Ok, Dios les bendiga a todos.